Y saludamos aquí en Sapiens a nuestros analistas e investigadores. Por cortesía, Natalia. Natalia Guerrero, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues aquí muy contenta de estar otra vez con Artur y contigo. La verdad que una mujer que nos venga a hablar de abducciones alienígenas es que eres muy valiente, ¿eh? Porque pocas mujeres habláis de esto. Pero sabéis algo que sucede, ¿verdad? Bueno, hay que estar al pie del cañón y hay que intentarlo al menos, Ferran. También tenemos a Artur. Artur, ¿cómo estás, compañero? Pues muy bien, Ferran. Aquí empezando la semana. Empezando la semana, pero que ya hemos empezado el programa como quien dice haciendo un buen café, ¿eh? Sí, eso que no falte nunca, porque, bueno, al menos el café no sé si despierta o no, pero como mínimo es aquel ratito en el cual pues puedes conversar tranquilamente alrededor de una mesa y sin hacer absolutamente nada. Vamos a hablar, Natalia y Artur, de un tema que ahí está. Está como, podríamos decir, como la radiación nuclear. Sabemos que existe, pero no la podemos ver, no la podemos oler, no la podemos tocar, no sabemos si tiene forma o no, pero en determinadas circunstancias se manifiesta. El tema de las abducciones, que viene de muy antiguo. Y para entrar en contexto, vamos a poner un pequeño fragmento que tengo yo por aquí, muy interesante, ¿os parece? Carolina del Norte, Brown Mountain. Durante siglos, personas han desaparecido en y alrededor de Brown Mountain, Carolina del Norte. Los lugareños creen que las desapariciones están directamente relacionadas con la observación de las luces de Brown Mountain. Vista Brown Mountain. Las luces de Brown Mountain son un fenómeno absolutamente real. Es probable que haya ovnis. Cientos de residentes reportan extrañas luces en el cielo en Brown Mountain, Carolina del Norte. Cuando una luz legítima apareció en Brown Mountain, hubo interferencia electromagnética. Globos de gas brillante aparecen al azar en diferentes lugares. Todos podían ver claramente lo que era. Pero eso no explica por qué las personas dicen que las abdujeron ahí. No era una sensación, fui succionada físicamente hacia el techo. No explica los avistamientos de criaturas que han ocurrido ahí. La luz parecía moverse de una forma fantasmal. No explica muchas de las conspiraciones relacionadas con la actividad militar, la participación del gobierno. La Fuerza Aérea envió al equipo de operaciones especiales Proyecto Libro Azul. En 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció el Proyecto Libro Azul con dos objetivos. Uno, determinar si los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional. Dos, analizar científicamente los datos relacionados con ovnis. Creo que la ciencia tiene la obligación de explicar e investigar las denuncias de lo paranormal. Fue lo más horrible que he sentido en toda mi vida. Octubre 2011, las abducciones de Brown Mountain. Vamos a analizar esta cuestión. Brown Mountain es uno de los casos más sonados, como otros muchos que hay, en el cual 27 personas desaparecen sin dejar rastro alguno. No hubo ninguna tormenta, ningún efecto climático, meteorológico que produjera pues una riada, una subida de nivel del cauce de los ríos, etcétera, etcétera. O sea, de golpe y porrazo aparecen unas luces y personas desaparecen, pero es un hecho que se va repitiendo cada X tiempo, pero no tan solo ahí, sino en el resto del planeta. ¿Hasta qué punto, Artur, nos tenemos que tomar en serio de que algo está sucediendo y estamos hablando de abducciones hacia naves, hacia otros mundos, hacia universos paralelos? Bueno, tal y como tú apuntabas, y el caso de Brown Mountain es un caso que viene de muy antiguo, porque estamos hablando de que los primeros casos se producen alrededor del año 1200 de nuestra era común, es decir, hace unos, diríamos, unos 820 años, más o menos. O sea, que son casos que están documentados desde muy antiguo, ¿no? Si uno también observa la historia de la ufología más reciente, va a poder ver también que hay un libro que se llama 411 de David Paulides en Estados Unidos de América, en el cual se relatan desapariciones muy extrañas y a lo largo y ancho de todo el país norteamericano, porque siempre hemos dicho que a los norteamericanos no les tiembla el pulso a la hora de describir todas estas cuestiones. De hecho, de todo hacen un negocio y de esto no podía ser menos, ¿no?
En este libro, David Paulides nos habla de desapariciones supuestamente por el Sasquatch, por el Bigfoot, nos explica desapariciones muy extrañas de personas que de repente, de un segundo al otro, desaparecen ante la mirada atónita de cientos de personas, o incluso personas que van a pescar y que desaparecen, se esfuman y no vuelven a aparecer nunca más. Está claro que lo que hoy el tema que hemos venido a tratar es sobre las abducciones. Hay casos muy, muy interesantes y hay casos que están muy bien documentados. A mí me gustaría empezar con un caso que, bueno, yo considero que es bastante impactante. Es un caso que se produjo en Pascagoula, en USA, en el Mississippi. Estábamos hablando del caso de Charles Hickson y Calvin Parker, o más conocido como el caso de Pascagoula. Estos dos señores fueron supuestamente abducidos en el año 1973, concretamente el 11 de octubre de 1973. De hecho, ese día estos dos señores llegaron a la oficina del sheriff local completamente aturdidos. Estaban traspuestos. El sheriff los vio entrar en su oficina, estaban muy nerviosos, estaban prácticamente balbuceando con una mirada atónita, estaban muy, muy perdidos. Ambos tipos presentaban una extraña marca de punción, una herida de punción en el brazo. En un primer momento, los sheriffs se los quedan mirando y dicen, bueno, cuando explican esta historia, que luego relataremos un poquito más en profundidad qué es lo que pasó, dicen, bueno, estos dos están completamente bebidos, vienen alcoholizados, y estos que se han pegado un festival y bueno, es que están completamente borrachos. Entonces les empiezan a hablar, a interrogar y ven que no están borrachos. Entonces, bueno, se han inventado esta historia, nos están pegando un rollo aquí que no se lo creen ni ellos. ¿Qué hacen? Pues entonces los someten a la prueba del polígrafo. Y esa prueba del polígrafo demuestra que estas dos personas estaban siendo completa y totalmente honestas. De hecho, no estaban mintiendo. ¿Qué les había pasado? Pues les había pasado que ellos estaban en una orilla del río pescando. De hecho, fijaros que hace poco, en esta misma orilla de este río, se ha inaugurado este año, en 2019, creo recordar que fue en febrero, se colocó una placa conmemorativa que relataba el caso de estas dos personas. En 1973, Charles Hickson era el capataz de Calvin Parker. Por aquella época Hickson debería tener unos 40 y pico años y Parker sobre los 19. Ellos lo que hicieron es que al acabar de trabajar se fueron a pescar a la orilla del río, a pescar una barca que había abandonada allí. Y cuando estaban preparándose para obtener más cebo, esto es lo que explica Charles Hickson, de repente, una especie de zumbido se empezó a oír por todo el ambiente, una gran luz azul que provenía del cielo, una luz intermitente. Parker también se giró hacia esa luz que pudo observar, y de hecho esa luz cada vez era mucho más fuerte. Salía una potente luz que se dirigía hacia ellos, y los dos hombres se quedaron completamente paralizados. Claro, imaginar que estáis pescando ahí tranquilamente en el agua, que de repente veis una luz y no sabéis ni dónde viene exactamente, pero sí que ellos relataron que pudieron ver una especie de platillo, una especie de nave en forma de platillo volante de unos 10 metros de largo.
De repente, esa especie de nave de la cual emanaba esa luz, ahora sí ya podían identificar el aparato que estaba generando esa luz, se posa encima de estas dos personas, de Parker y de Charles, y de hecho esa nave se queda allí flotando encima de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Pues al cabo de pocos segundos de esa nave salen dos criaturas que parecen también levitar. Tanto Charles como Calvin decían que esas criaturas levitaban, que parecían no tocar el suelo. Y lo que hacen es que los agarran con una especie de pinzas, una especie de brazos en forma de pinzas, y los arrastran hacia el interior de ese objeto, de esa especie de nave flotante. Uno de ellos dice: floté en el interior del objeto. Y esto dijo Parker en el Sun Herald. A su vez, su compañero, pues también, Charles, también fue inducido a penetrar en el interior de ese objeto y fueron sometidos ambos a una especie de examen físico. De hecho, uno de los dos reconoció que fue sometido a la atenta mirada de como si una especie de ojo gigante que le escaneara de arriba a abajo. Estuvo observando y recorriendo todas las partes de su cuerpo. Claro, no recuerdan exactamente cuánto tiempo estuvieron así. Lo que sí que recuerdan es que en un momento dado ambos perdieron el conocimiento y de repente, se encuentran que igual que esos seres los habían agarrado con esa especie de pinzas, esos seres los sueltan con esa especie de pinzas también en el lugar. ¿Qué hacen estos dos buenos hombres? Pues hombre, lo que hacen es salir corriendo y ponen los pies en polvorosa como si les estuviera persiguiendo el mismísimo diablo. Y lo que hacen es que se van directamente a la oficina del sheriff, que es lo que hemos relatado al principio. Glenn Ryder, que fue el sheriff que hizo toda esta investigación, al final, después de insistir durante muchas horas, diversos interrogatorios y plantear muchas preguntas para ver si estas dos personas decían la verdad, al final este hombre dijo: estos dos señores, tanto Charles como Parker, como Calvin Parker, están diciendo absolutamente la verdad. No puedo decir que estas dos personas hayan mentido porque yo también estaría mintiendo. Y eso es lo que recogió el sheriff Glenn Ryder. Claro, estamos ante un caso clarísimo de abducción, además en un barco completamente etéreo, es decir, dos personas que salen del trabajo, se dirigen a hacer una actividad tan común como la pesca y acaban experimentando esta sensación. Y así hay centenares de casos repartidos a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Impresionante, Artur, un caso documentadísimo que nos has explicado aquí. Y la verdad, os hago esta pregunta, Natalia y Artur: ¿por qué los alienígenas mantienen el asunto aeronáutico, es decir, objetos voladores no identificados, y el fenómeno de las abducciones en este absoluto secreto? ¿Por qué? Yo no sé por qué lo hacen, pero lo que sí que tengo muy claro es que si tú estás abduciendo, estás tomando o estás secuestrando a una persona contra su voluntad, porque evidentemente uno no va placenteramente a un lugar de estos, ¿no? O sea, uno ante el riesgo de que te puedan meter en una nave espacial y no sabes dónde puedas acabar, en qué galaxia o en qué planeta, pues hombre, yo entiendo que uno no se va a subir voluntariamente a este tipo de engendro, con lo cual, hombre, entiendo que si tienen que forzar a las personas a realizar este acto es porque de alguna forma estos seres necesitan o bien algo que está en el interior de los seres humanos o bien necesitan
estudiar a los seres humanos, igual que nosotros, pues de alguna forma capturamos especies animales y las abducimos, ¿no? Porque fijaros que esto lo podríamos extrapolar a la investigación científica. Claro, cuando un naturalista se dirige a la sabana africana y dispara un dardo a un animal, ese animal se ve atacado por una especie que no es la suya, no corresponde a la suya, pierde el conocimiento, entra en un trance, en un momento dado en el cual no sabe qué es lo que ha pasado y se despierta con un microchip o con un aparato que está implantado en su cuerpo con algo totalmente externo. Es decir, lo podemos extrapolar exactamente a lo que estamos haciendo nosotros con otras especies. Con lo cual, si el hombre está haciendo esto con otras especies que no es la humana, que son con las especies del reino animal, que no pueden estar haciendo seres que vengan de otros planetas, de otras galaxias, de otras incluso constelaciones, con los seres humanos. Yo creo que podría ser algo pues que podría ir completamente en paralelo a toda esta cuestión. Estás diciendo, Artur, que de alguna manera no estamos en la pirámide, en la cúspide de la pirámide del estudio científico. Para nada, para nada. O sea, ¿hay alguien sobre el Homo sapiens sapiens que estudia, investiga al propio Homo sapiens sapiens? Y tanto, y esto no tiene fin, porque por encima de estas razas o especies habrá otras razas y de otras especies, y por encima de aquellas que están por encima de estas habrá otras más. Yo creo que es una rueda sin fin. Y hablabas de unos orificios, ¿no? Es como si tuviesen, en el vocabulario del siglo XXI, es como si tuviesen hecho una biopsia, ¿no? Sí, una biopsia o algún orificio por el cual insertaron algo. Recordemos que hoy en día nosotros estamos haciendo algo muy similar con nuestras mascotas. Es decir, hoy en día, por Real Decreto Ley, estamos obligados a insertar unos microchips en los animales. Son punciones que se realizan todo el mundo que haya tenido un perro ha ido al veterinario, verá que le insertan una aguja bastante grande al animal, por la cual pues puede entrar ese microchip. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos están haciendo a nosotros que no estemos haciendo nosotros ya? Evidentemente hay millones de animales y son una muy pequeña parte los que llevan microchips. Lo mismo pasaría con los seres humanos. Somos millones de seres humanos y hay una ínfima parte los que llevan microchips o que han estado o que han sido integrados en esa especie de estudios científicos por parte de esas otras especies no terráqueas. Natalia, un tema, la verdad que es impactante e impresionante, ¿no? Pues sí, Ferran, es impactante y angustioso también, porque imagínate, hay miles y miles de testimonios de gente que dice ser haber sido abducida. Evidentemente, aparte después lo veremos un poquito con Artur, ¿no? Que hay unos patrones comunes de toda esta gente que viven estas experiencias, y aparte de la experiencia mala, ¿no? Que estás en shock y que tienes muchísimo miedo. Aparte de esto, después te cambia la vida y evidentemente tu entorno te desacredita. Entonces puedes encontrarte del día a la mañana pues perdiendo tu trabajo, o que se burlen de ti, o que te tomen por un loco, por un esquizofrénico, o lo que sea. Y es muy grave porque hay casos que están muy documentados, que son muy serios. Evidentemente cualquiera puede inventarse una historieta, una mañana te levantas y te lo inventas, pero bueno, hay muchísimos casos muy bien documentados que pueden ser reales, y es unas personas que les ha cambiado después. Hay un antes y un después, Ferran, creo yo. ¿Hay alguna relación entre la abducción y el ovni? Entendiendo como platillo, como aeronave. Por supuesto, ya que, bueno, luego con Natalia estábamos hablando, hay una serie de patrones en todas las abducciones que se repiten. Si quieres podemos empezar con esto, Natalia, porque es muy interesante. Y uno de ellos son las luces y el avistamiento de una especie, en muchos casos, de naves con formas circulares, otras veces son naves con formas de cilindro alargadas, y otras veces sencillamente son luces, no se ve ningún tipo de nave.
Entonces, Exacto. claro, estamos hablando de cuestiones que son muy intrigantes. Y hay patrones que se repiten en todas estas cuestiones, como por ejemplo... Pues mira, en los patrones está primero la situación, cómo te encuentras, dónde estás, qué estás haciendo en aquel momento cuando tú pues eres abducido. Y después, la segunda parte de estos patrones vendría a ser cómo se siente la persona. Entonces, cuando una persona es abducida, en los cientos y miles de testimonios que han habido y recopilados por gente además estudiosa, por psiquiatras conocidos, que después también hablaremos de esto, ven una luz, como decía Artur, puede ser una luz blanca, puede ser una luz azul, muy deslumbrante. Muchas veces es gente que está en su habitación tranquilamente durmiendo o conduciendo por una carretera o andando por un bosque o pescando, como decía también Artur. Entonces, primera sensación es el pánico, es una sensación de shock. En muchos casos también se recopila una parte telepática, es decir, los testimonios dicen tener muchísimo miedo por lo que están viendo en aquel momento, pero en contrapartida se sienten tranquilizados porque les llega como un mensaje telepático de estos seres que están a punto de abducirlos, diciéndoles, bueno, pues no te preocupes, tranquilízate, no te voy a hacer daño, etc., etc. Entonces, claro, aquí se sienten como más tranquilos. Todos o la mayoría de los testimonios relatan que se les ha hecho experimentos médicos, unos con más detalle, los otros con menos detalle. También hay una parte de gente que recuerda más, otros que recuerdan menos. Hay pérdida de memoria, también es otro de los patrones. Es como si te hubiesen borrado del subconsciente un espacio, ¿no?, de información cuando hablas, Natalia, de pérdida de memoria. Exacto, porque además lo que es muy curioso es que es gente que es capaz de acordarse de lo que estaba haciendo media hora antes de la abducción, pero no recuerdan el espacio-tiempo aquel donde, por ejemplo, pierden 2 horas de su vida o 5 horas o las que sean. Han habido casos hasta de 5 días, 18 días, y que no saben exactamente lo que hicieron y no llegan a acordarse. Evidentemente, entonces, muchísimos de estos casos, lo que hacen al final, aunque les cuesta al principio reconocerlo, hacen terapias de regresiones y de hipnosis para entender y para poder saber lo que les pasó realmente. Y también otro de los patrones sería desacreditación, como hemos dicho aquí al principio. Tu vida cambia, te desacreditan en el trabajo, lo pierdes, tus amigos no te creen, lo pasas muy mal porque sientes pánico. Sabes qué te ha pasado, porque muchos de los testimonios recuerdan un poquito. Y cómo hacer creer a la gente, que te crean, te están tomando por un loco. Claro, aquí hay una cosita, Natalia y Artur, y es que, uno, te sucede un evento así, tienes que estar muy podríamos decir, online en la sociedad, porque lo primero que tienes que hacer es entender tú mismo, porque como empieces, y lo has dicho muy bien, Natalia, a comentar con pues, las personas de tu entorno, sea escolar, laboral o familiar, lo primero es exclusión social. O sea, hay como un rebote y digo, aquí esta persona no está bien de la cabeza, ¿no? Hablabas de psiquiatras. ¿Algún psiquiatra ha investigado estos casos? Bueno, hay varios psiquiatras conocidos que han estudiado estas cuestiones. Uno de ellos es John Mack, por ejemplo. También tenemos a Barbara Lamb, que aquí hablará quizá más Artur sobre ella, que también ha hecho una recopilación enorme sobre diferentes pacientes. Hay bastante gente, y algunos de ellos también han perdido acreditación y sus trabajos por querer pues estudiar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si queréis que hable un poquito de John Mack. John Mack es un profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Hasta ganó un premio Pulitzer. Es una persona, fue porque ya está muerto,
Este señor fue una persona muy reconocida en sus investigaciones. Una cosita, Natalia, fue una muerte un tanto extraña, ¿no? Sí, sí. Sí, porque murió en Inglaterra cuando iba a dar una conferencia que no pudo dar, ¿no? Entonces, además murió en un lugar muy extraño. Una Lo conferencia atropelló un coche. sobre abducciones, quizás. Sí. Sí, y él iba a darnos datos, iba a darnos claves en esa conferencia y bueno, no llegó, lastimosamente no llegó. Bueno, lo atropellaron de una manera muy rara. Se dijo que era una persona ebria, pero bueno, la cuestión es que no llegaron realmente a dar una explicación de este atropello, que fue muy raro y muy tonto, y bueno, fue una gran pérdida. Fue una gran pérdida. Entonces este señor, claro, al principio de todo, él no creía ni en los ovnis ni en las abducciones, él era completamente escéptico. Bueno, hasta que un buen día también empezó a preguntarse, ¿no? Porque un amigo suyo le contó que, bueno, que había un escultor en New York, que se llamaba Burt Hopkins, que, bueno, llevaba muchos años investigando sobre los casos de abducciones y que estaría bien que un día John Mack pudiera conocerle. Entonces, claro, era una época donde John Mack no creía en todo esto, pero bueno, igualmente él se hacía unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si la mayoría de la gente no cree en las abducciones, ¿por qué entonces hay miles de personas en el mundo que relatan historias que se parecen mucho? El porqué de todo esto, porque acabas preguntándotelo. A mí no me han abducido nunca y a veces yo me pregunto, ¿no? Cuando veo reportajes en la tele de gente que les ha pasado todo esto. Acabas de decir una cosa interesante, ¿no? Tú, que sepas, no te han abducido nunca. Pero ¿cómo podemos saber si nos han borrado de la memoria una parte de nuestra vida que no hemos sido abducidos? Esto es una de las claves. ¿Hay alguna señal, algún detalle, o nos tendríamos que someter todos a una hipnosis regresiva para ver si en un momento dado hemos desaparecido, nos han hecho lo que nos hayan hecho y nos han vuelto a reintegrar? Aquí has dado una clave muy importante, Ferran. La señal. Y cuando Nata también hablaba de Barbara Lamb, Barbara Lamb no era una psiquiatra, ¿eh? Barbara Lamb era una psicoterapista, sí, y una hipnoterapista. Justamente en esta dirección de lo que tú dices. Barbara Lamb lo que ha hecho es hacer regresiones. ¿Qué es una regresión? Una regresión es inducir a la persona en que entre en un estado de conciencia avanzado y de alguna forma permitir acceder a ciertas zonas del cerebro que no son fácilmente accesibles. Y voy a explicar por qué. Y aquí tú, Ferran, has dado alguna conferencia sobre esta cuestión, conferencias que son muy interesantes porque hoy en día parece que estamos como medio adormecidos, ¿no? Tenemos ciertos órganos como la glándula pineal que no acabamos de usar y seguramente parece como que incluso consumiendo ciertos artículos que se consumen muy alegremente a diario o que usamos en nuestras vidas cotidianas, lo que hacen es adormecer más aún este tipo de órganos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que Barbara Lamb lo que hacía es hacer entrar en un trance, en una hipnosis a estas personas y buscar si habían sido abducidas o habían sido víctimas de algún tipo de trauma que fuera en esta dirección. Y este es el mejor sistema para saber si uno ha sido abducido, ponerse en manos de un psicoterapista. Voy a recordar que sí que había un psiquiatra muy importante, muy reconocido en España, el profesor Fassmann. Profesor Fassmann, que tenemos que hacerlo ya, Ferran, no podemos demorarlo más. Y aquí tiene que venir Josep Martínez, que lo conoció en persona. El profesor Fassmann era un psiquiatra que este señor hacía que las personas entraran en trance y era capaz de acceder a esas áreas del cerebro más recónditas, que no es que no podamos acceder, sino que hemos olvidado cómo acceder a ellas porque hemos perdido absolutamente toda la conexión con la naturaleza. Y ahí viene la segunda cuestión, que es el desprestigio, que muy bien decía Natalia. Claro, el hecho de que psiquiatras como John Mack investiguen todas estas cuestiones no es sencillo porque John Mack habló
en uno de sus libros, que yo me leí, que además ahora está reeditado se llama Abductions, que está reeditado por Reediciones Anómalas y en español, que recomiendo a todo el mundo que pueda que lo compre. Ya tenemos que hablar con la gente de Reediciones Anómalas, que son muy buenos, porque ahí hay muchos testimonios. Y Bud Hopkins recogió en Nueva York muchos testimonios de grandes y muy famosos políticos que habían tenido experiencias con asuntos de abducción y que ellos no querían decir porque sencillamente les hubiera hundido su vida profesional y su carrera política. Porque todas estas cuestiones, Ferran, no nos olvidemos que son muy difíciles de aceptar en una sociedad que lleva de forma permanente una venda en los ojos. ¿Creéis que se selecciona muy selectivamente, valga la redundancia, las personas que van a ser abducidas? Es muy posible, Ferran, es muy posible. Mira, déjame que os explique un caso que está muy bien documentado y a mí me gustaría que todos los oyentes busquen en internet un vídeo que salió a modo de resumen de el Telenoticias de Queensland. Ahí lo van a encontrar muy fácilmente porque el agente de policía es que parece como que si se cachondeara del caso, ¿no? O sea, y es un caso que está muy bien documentado. Es el caso de Amy Rylance en el año 2001. Nos vamos a Queensland, a Australia, concretamente el año 2001. Este es uno de los casos más fascinantes de estos últimos 20 años, en la ciudad de Gundia. Amy Rylance estaba casada con Kate Rylance y estaban junto con su amiga y socia Petra Heller en una especie de complejo en el cual habían de esas mobile homes, ¿no? Esas especies de caravanas que estamos acostumbrados a ver en los Estados Unidos de América, que la gente pues mueve, ¿no? Como si fueran caracoles. Bien. Nos vamos concretamente a este periodo, en el 2001, cuando Amy se queda mirando la televisión, Petra se va a una habitación anexa en esa mobile home y el marido de Amy, Kate, se va a la habitación principal. Esto eran las 9:30 de la noche. Amy estaba mirando completamente sola la televisión, 21:30, y al cabo de una hora y poco, una hora y algo, sobre las 11:15 de la noche, la amiga de Amy sale a la habitación, despertada por unos extraños ruidos, y ve como una luz, además con forma rectangular perfecta, penetraba por la ventana. Una ventana que además sufrió una serie de daños. Y no solo ve esto, sino que ve una escena que la dejará aterrorizada por muchos años. Ve a Amy flotando como si se tratara en una especie de tubo rectangular por esa luz. Iba fluyendo, saliendo por la ventana y dirigiéndose a una especie de nave. Y esto lo vio Petra. Lo vio Petra y al cabo de pocos instantes empezó a sentirse mal, perdió la memoria y fue, cuando la recuperó, fue a avisar al marido de Amy, a Kate, y lo despertó violentamente en la habitación. Ambos estuvieron buscando a Amy. Amy ya no estaba, no quedaba nada, absolutamente nada, ni en el interior ni en el exterior de esa propiedad en la cual esta familia había dispuesto varios mobile homes. Claro, ¿qué hacen? Pues se van a la policía y el sargento John Bosniak tampoco encuentra evidencia de Amy. Vamos a hablar de que todo esto pasó en el transcurso de 3 horas, 3 horas. 3 horas. De repente, al cabo de 3 horas, cuando estaban con el agente de policía en el mobile home, suena el teléfono. Y aquí os vais a quedar bastante destrozados por lo que viene a continuación, porque esto no tiene ningún tipo de explicación, ni racional ni irracional.
Llamaron de la ciudad de McKay. McKay es la ciudad que está a 500 millas de distancia de la ciudad donde estaban ellos, en Gundiak. 500 millas, que son más o menos unos 800 kilómetros. Estaba llamando a una señora que había encontrado aturdida por la calle a la que parecía ser Amy Rylance. La había llevado al hospital de McKay y en ese hospital, donde pudieron identificar a Amy, lo que hicieron es llamar a el bungalow de la familia Rylance, es decir, a Kate, y decirle que Amy estaba en esa ciudad, en McKay, a 800 kilómetros. ¿Cómo podía haber recorrido Amy 800 kilómetros en 3 horas? Era materialmente imposible. Amy luego relató que ella había estado en una especie de como ella dijo que era una especie de hospital, una especie de sala cuadrada, en la que había un extraño resplandor y una voz penetraba en su cabeza, como decía Natalia, porque estos seres parece que se comunican muchas veces telepáticamente, una voz masculina y que le decía que todo estaba bien, que estuviera tranquila. Luego, al cabo de un momento, esa voz se materializó en forma de ser humano con una máscara negra que entró en esa especie de habitación y la condujo hacia otra habitación en la cual había 3 seres humanos más vestidos con el mismo atuendo y máscaras negras, donde se le acabaron de... Ella dijo que hacer una especie de... como si fueran pruebas médicas. De hecho, ella, Amy, muestra una especie de marca de 3 agujeritos en forma triangular, creo recordar, en la pierna izquierda, como si se le hubiera insertado algo, ¿no? Una serie de punciones también, en este caso eran 3, dispuestas en forma de triángulo. La ventana, Ferran, la ventana quedó rota, esto lo recogió el agente de policía, y los arbustos que hay justo detrás de la ventana, algunos de ellos quedaron chamuscados, como si hubieran estado sometidos a una fuente potente de energía calorífica, con lo cual, bueno, recomiendo a todo el mundo que si encuentra, por eso digo la poca credibilidad o el desacrédito que se enfrentan estas personas, porque incluso el propio agente de policía, en un momento dado, delante de las cámaras de televisión, pues se le escapa la risa de una forma avergonzante, ¿no? Pero yo diría también, cuando uno es agente de policía, uno debería ser profesional y mantener una neutralidad. Ni de risa ni de no risa, ¿eh? Uno tiene que ser profesional en su trabajo. Y una cuestión, Artur. Si hay abducción, hay monitorización, ¿no? Tú, si haces un experimento, después quieres hacer un seguimiento, ¿no? Es por el método científico, ensayo, prueba, error, ensayo, prueba, error. Si la tecnología en nuestra sociedad avanza como avanza, ¿hasta qué punto la tecnología de monitorización avanza? Si antiguamente se usaban microchips, geolocalizadores, podríamos decir, de estructura, a día de hoy, una vez recuerdo que se comentó que ya eran indetectables a una radiografía. Incluso me viene a la cabeza cuando se exhumó el cadáver del emperador Napoleón, parece ser que había en su cráneo como un microchip, parece ser. Si la tecnología avanza, ¿puede ser que los chips ya sean biológicos, por tanto indetectables con una radiografía? Bueno, podría ser. No está demostrado, pero podría ser. Lo que está claro es que hay muchísima gente que dice haber sido abducida, y el problema es que muchos de los abducidos no lo han sido solo una vez, sino que hay gente que vive un real infierno, porque cada 2 por 3 vuelven a revivir estas experiencias de abducciones. Entonces, bueno, yo hasta he llegado a leer
pero tampoco está demostrado, que hay familias, hay como gente con ciertos rasgos o cierto ADN o cierto tipo de sangre, ¿no? Que son los que interesan quizá un poquito más que el resto. Y hay ciertas familias que es como que va de generación en generación y bueno, pues los abducen, pero el problema es que no es solo una vez, como ciertos casos aquí que tenemos preparados con Artur, sino que tú imagínate, Ferran, pues toda una vida, cada X tiempo volver a pasar por lo que estás pasando, porque es todo un trauma para toda esta gente, ¿eh? Y después hay otra cosa, Natalia y Artur. Si nosotros, haciendo caso a la evolución de Darwin, venimos del simio, del mono. El mono es RH positivo, no existe ningún mono que sea RH negativo. Y de golpe y porrazo, por algún efecto desconocido, en el ser humano hay algunas personas que son RH negativo. Que no estoy diciendo que hayan sido abducidas, pero hay algo extraño ahí, que la genética sorprendió a la comunidad genetista en su momento, en sus investigaciones. Para ir acabando, os quiero hacer una pregunta. Si un ladrón asalta un banco, ¿dónde va? A la caja fuerte. Si una persona va a una biblioteca, va a buscar aquel libro más preciado que necesita. Si una persona en una reunión siempre busca estar cerca del que sabe más o cree que sabe más porque tiene más conocimiento. De los bienes preciados que tiene nuestra especie, hay algo que es único y fantástico, y es el alma. El alma. Y si quizás, y os lanzo la pregunta, es pregunta, no afirmación, pregunta, lo que se está buscando es algo que quizás estas especies alienígenas no poseen y que nos hace únicos y exclusivos en el universo, como es el alma. Artur. Bueno, yo, Ferran, no sé si el ser humano tiene alma. Yo lo dudo, permíteme que lo dude, pero hay muchas cuestiones. Una podría ser esta en el caso de que tuviéramos alma, ¿vale? Otra podría ser, se ha demostrado que somos pilas andantes. Es decir, somos generadores de cierta energía que nosotros mismos desconocemos, pero somos generadores de energía. Desprendemos una energía que a lo mejor nosotros no sabemos utilizar, ¿no? Y tal y como tú decías, hay mucha gente, en el caso de, por ejemplo, Hilary Porter, que han sido abducidas muchas veces a lo largo de su vida. Pero está claro que dentro de nuestro hay una especie de bastión impenetrable o penetrable de alguna forma por estas entidades, y que estas entidades lo que hacen es acceder a esta parte que nosotros quizá no tenemos tan clara cuál es, y tomar algo de los seres humanos. Y no de todos los seres humanos, porque son seres humanos, como decía Natalia, con una serie de rasgos que los diferencian de alguna forma del resto de los seres humanos. Claro, no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando, sí que sabemos sus consecuencias. Las consecuencias son el desacrédito, las consecuencias son una vida plagada de, evidentemente, pues unas malas experiencias y el temor a explicar estas experiencias. El temor, perdona que te corte, pero la parte física y psicológica, o sea, una cosa es, vale, pierdo el trabajo, perfecto, los vecinos no me creen, perfecto, mi familia piensa que tengo esquizofrenia, hasta aquí dices, bueno, mira, pero es que a nivel personal, el miedo que pasa a esta gente, tienen insomnios, tienen pesadillas, unos no pueden dormir, los otros pueden dormir, y además es muy repetitivo, es como que pasas un infierno, porque mira, pierdes el trabajo y ya te buscas otro, pero no puedes vivir toda una vida de esta manera, teniendo estas pesadillas, y es que a nivel físico también les afecta. Perdón, Artur, que te había cortado. No. Y por ejemplo, permíteme, recuerdo al doctor John Hae-Chi, profesor del Oxford Oriental Institute, que dice, atención, porque el aumento de casos de abducciones está aumentando, y dice que hay una correlación entre el cambio climático y las abducciones
alienígenas. Y el doctor Chi comentó en una conferencia, y empezando su conferencia con una rotundísima afirmación diciendo que tal vez la civilización humana está llegando a su fin y por ello hay tantas abducciones. Yo no me lo... Bueno, en fin, Ferran, yo doy mi opinión personal. A ver, no creo que el cambio climático tenga alguna influencia en que unos seres de otro planeta, otras galaxias, vengan aquí porque nos quieran estudiar. El cambio climático está de moda. Hoy en día nos están haciendo creer, a mí, es solo mi humilde opinión, una serie de barbaridades, que es verdad que el ser humano está influenciando en una serie de cosas, es verdad que los humanos no tenemos respeto por la naturaleza, por el mar, por las montañas, las basuras, que estamos también creando mucho CO2, esto es un tema que tendríamos que hablar otro día, pero bueno, el CO2 más elevado que hay en la Tierra hoy en día es por causas naturales, y esto no te lo dicen las grandes compañías. Entonces, volvamos hacia atrás. Yo no creo que se tenga que coger la excusa también del cambio climático para poder demostrar o explicar que hayan más abducciones. Yo lo que creo, es mi humilde opinión, es que abducciones han habido desde el principio de los tiempos, porque quizás seamos, como dice Artur, una creación, evidentemente que no venimos del simio, y que cada vez se sepan más, porque hoy existe Internet, está todo muy documentado, la gente comunica, y antes, cuando no había Internet, pues no se sabía, y si los medios de comunicación no lo decían, pues uno se quedaba como aislado. Y además, los gobiernos poco a poco están cada vez más dándonos más pistas, hasta el Vaticano. Entonces, todo esto es una cuestión, bueno, sé que nos queda un minuto, pero bueno, era mi opinión, Ferran. La verdad es que recientemente, hablando de luces y objetos voladores extraños, hace no llega ni a semanas, sobre el cielo de Finlandia aparecieron sobre una capital una serie de luces volando allí en formación, se acercaban, se alejaban, drones luminosos sí, drones luminosos no, objetos voladores no identificados con tecnología exótica sí o no. La verdad es que cuántas cosas hay y por no mirar hacia el cielo nos perdemos. Porque claro, cuántas personas dicen, yo es que no he visto nada de esto. Oiga, pero es que usted no dedica ni 2 minutos al año a la observación del cielo. Y un consejo, cójanse unos prismáticos, no un telescopio. Lo que está claro, Ferran, es que hay algo, nosotros llevamos muchos años diciéndolo. Primero dijimos que hay seres de otros planetas que nos visitan, todo el mundo se reía de nosotros hasta hace escasos mes y medio, en los cuales el propio gobierno norteamericano ha reconocido que hay objetos artificiales que surcan nuestros cielos para los cuales no hay ningún tipo de explicación. La Armada norteamericana, es que estamos hablando de la Armada norteamericana. Sí. Y llevamos años explicando que también se abduce gente y se ríen de nosotros. Recordemos el caso en Ruwa, en la escuela Ariel. Exacto. Esos niños ahora tienen 20 y pico años y recuerdan perfectamente cómo una nave espacial aterrizó en el patio de la escuela y vieron a una serie de seres que no eran de este planeta, que es niños que lo vieron. O sea, y perdonad, solo hay 2 tipos de persona que no dicen mentiras, los borrachos y los niños. Entonces, de todos modos, solo quería añadir una cosa. Es que la gente está se siente más feliz estando conectada a Matrix y viviendo de esta manera. No quieren saber, porque el saber es, me preocupa demasiado, me voy a angustiar, y qué va a ser de mi futuro si resulta que después aparecen ovnis y todas estas cuestiones son reales. Bueno, de hecho, la agenda secreta bien podría ser ignorar o generar cierta distancia sobre estos temas. ¿Cuántas veces hemos oído, es que a mí no me interesa, o es que me da miedo, o yo no creo, ¿no? Si te inculcan esto y bien inculcado, oye, pues
ahí está. Decíamos, Ferran, que estamos viviendo con una venda de forma permanente en los ojos, y esto es lo que ha dicho Natalia, ¿eh? Estamos inmersos en esa Matrix, mientras tengamos internet, nos funcionan nuestros teléfonos. Mira, yo Natalia, voy a trabajar. que nos vamos ya. Ya está, la semana que viene. Rápido. No, la semana que viene más, Ferran, que me ha encantado estar aquí. ¿Nos habrán abducido y por eso el tiempo corre tan rápido? ¿O realmente nos han abducido el tiempo? ¡Qué fuerte! Sin lugar a dudas. Natalia Guerrero, Artur Oms, a los dos, muchísimas gracias. A vosotros. A ti, Ferran, encantada, Artur. Y como siempre, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Bon dia, buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.